Dios les bendiga a todos. Como siempre lo digo, Dios es bueno, siempre bueno. Y en su bondad nos permite alimentarnos de su palabra viva, de su mensaje de poder. Y le invito nuevamente a que me acompañe este ratito, que estemos atentos a lo que Dios quiere transmitirnos por medio de su palabra. Mateo capítulo 11. Voy a iniciar con una lectura de los versos 1 al 6. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, búsquelo por favor para que dé seguimiento. Si no trae su Biblia, también vamos a proyectar acá atrás para que usted pueda comprobar que todo lo que estamos diciendo está fundamentado en la Escritura. Amén. Porque sin importar quién esté aquí, puede ser el pastor, puede ser un hermano, una hermana que participe en la enseñanza, puede ser incluso un invitado que venga. Todos tenemos que estar atentos a que el fundamento sea la Escritura. Amén. Amén. Mateo 11 dice, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el llamado Bautista, ¿verdad?, que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Estamos aquí para oír tu voz y te invitamos, por favor, que a través de tu Espíritu Santo ministres y que podamos, Señor, recibir lo que tienes para nosotros. Que tu palabra corra, sea de edificación, porque anhelamos oír tu voz. No estamos aquí para oír palabra de hombre ni pensamiento de hombre. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para recibir lo que tienes. Cumple el propósito que tienes para este mensaje en este domingo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez le han pedido dar un recado, un mensaje importante? No falta a quien se le olvide de pronto. La señora que se alista con sus niños, toma 1 o 2 buses para llegar a visitar a un familiar que vive lejos, y cuando están frente a la puerta tocando, el chiquillo le dice: mami, se me olvidó, ayer llamó tía diciendo que no iban a estar. ¿Ah? Hay mensajes que son sumamente importantes, y esos mensajes hay que compartirlos con prontitud. Yo titulé este sermón: el mensaje más importante de todos. El mensaje más importante de todos. Y quiero utilizar a manera de analogía estos versos que leímos de esta situación que vivió Juan el Bautista con Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio físicamente terrenal aquí en la tierra, ¿verdad? Físicamente Él se encarna y empieza a cumplir ese ministerio poderoso, sin igual. Antes que Jesús, Dios había llamado y levantado a Juan como profeta. Se le conoce como Juan el Bautista porque él bautizaba a las personas llamándoles al arrepentimiento. Y les decía: bautícese en señal de que se arrepienten y que disponen su corazón para recibir de Dios, para recibir al Mesías prometido. El mismo Juan dijo: yo no soy el importante,
viene uno después de mí, que ese es al cual hay que estar atentos. Yo no soy digno ni de desamarrarle los zapatos. Pues bueno, por la predicación de la palabra, por el mensaje que Juan proclama, preparando el camino al Señor, terminan apresándolo porque incomoda a un gobernante, ¿verdad? Y Juan está preso, y Juan tiene discípulos que le siguen, que le acompañan, ¿verdad?, desde hace algún tiempo, y les dice a sus discípulos: vaya, busquen a Jesús y háganle esta pregunta. Por favor, quiero que vayan y le den un mensaje de mi parte, un mensaje muy importante. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje es a manera de pregunta, versículo 3, 11:3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En el contexto amplio de la pregunta, lo que Juan está diciéndole es: vaya y verifiquen que Jesús realmente es el Mesías prometido, el Salvador que fue profetizado, que vendría a traer, a establecer su reino y a solucionar el problema de la condenación en el mundo, a reconciliarnos con el Padre. Los eruditos, los biblistas, algunos han debatido por años de que ¿por qué Juan pregunta esto? ¿Será que estaba dudando de que Jesús era verdadero? Y la mayoría concuerdan en una respuesta que yo creo que es bastante certera, en que Juan no está dudando de que Jesús sea quien es. Juan sabe quién es. En Dios no hay confusión. Él sabe quién es Cristo. Pero Juan lo que está haciendo es utilizando este momento para decirle a sus discípulos: vaya, comprueben por ustedes mismos. Porque Juan sabe que ya va a morir, que ya él no va a poder seguir guiando a estos discípulos, y que ahora llegó el verdadero maestro y les está enviando para que ahora le sigan a Jesús y no a él. Ese es el contexto del pasaje. Así que el mensaje importante de Juan es: vayan y comprueben quién es Jesús, para que se conviertan en discípulos suyos. Mi propuesta en esta mañana, mi argumento principal es que quiero, a manera de comparación, de analogía, invitarles a reflexionar en el hecho de que esta misma situación es urgente que se siga repitiendo. Quienes ya conocemos quién es Cristo, necesitamos decirle a las personas: compruebe por usted mismo quién es Jesús. Invitar a las personas a que vengan a Él y que escuchen la respuesta de que realmente Él es el Salvador. Hay 4 cosas que quiero mencionar respecto a lo que necesita el mundo oír hoy respecto a Cristo. Hay un mensaje que el mundo necesita escuchar respecto a Jesús. Ese mensaje es que solo en Él hay salvación, lo que llamamos las buenas nuevas, la buena noticia de que Él es el Salvador que todos necesitamos. Amén. Pero esa respuesta quiero dividirla en 4 partes. 4 cosas que necesita oír el mundo. Así como estos discípulos escucharon la respuesta de Jesús. Verso 4. Mateo 11, voy a leer desde el 3. La pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Vaya, den ese mensaje. Y la respuesta de Jesús es poderosa. Vayan y háganle saber a Juan las cosas que veis y oís, lo que han visto y lo que han oído. Mis amados,
todo lo que usted y yo hemos oído y visto acerca de Jesús, que nos confirma en nuestros corazones que Él es el Hijo de Dios, que Él es todo lo que necesita el mundo, hay que contarlo. Hay que transmitir ese mensaje con urgencia. ¿Qué necesitan oír las personas? Bueno, la respuesta de Jesús es: vaya, digan, ahora sí, verso 5, que los ciegos ven y los cojos andan. En primer lugar, necesitan oír. El mundo, la sociedad, las personas necesitan oír del poder sanador de Cristo Jesús. Hay mucha necesidad de salud y siempre la ha habido y la va a seguir existiendo, va a seguir existiendo hasta que Él vuelva y su reino se establezca en plenitud, porque prometió volver. Pero en cuanto a la salud, muchos pierden la esperanza. Y dentro de las cosas que hemos visto y oído es que tenemos un Cristo de poder, un Dios que sana a los enfermos. Pero quiero recalcar que la sanidad de Dios es integral. Porque a veces las dolencias de las personas son físicas. Alguna enfermedad que a veces ni siquiera sabemos qué es. Yo a veces le digo en mis oraciones: Señor, gracias, porque te doy gracias por esas cosas que me has sanado y no supe ni qué era. Por lo menos en 3 ocasiones en mi vida he estado enfermo de gravedad, así que me siento terrible, que ya me muero, que digo, no amanezco. Y doblo rodillas y digo: Señor, no sé qué tengo, ayuda. Y he sentido que el Señor pone su mano sobre mí, su poder sanador se manifiesta y me levanto como nuevo. Amén. ¿De qué cosas nos habrá librado el Señor en la salud que no nos dimos cuenta? Tal vez de pronto algún dolor, algo en el estómago, y pudo haber sido algo muy serio. Y Él se glorificó. Pero la sanidad es integral. Y hay muchas personas que están enfermas no de sus huesos, no de su piel, no de sus órganos, sino que a veces la sanidad que ocupan es del corazón. Personas que tienen el corazón roto, herido, destruido, que tal vez necesitan una sanidad de su mente porque desde niños les metieron en la cabeza que no sirven para nada, que no tienen destino. Y esa sanidad Cristo la da. ¿Alaban al Señor? Amén. El profeta Isaías ya había profetizado respecto al poder sanador de Cristo. Isaías 53, versículos 4 y 5, dice Isaías 53, 4: ciertamente llevó Él, refiriéndose a Jesús, es una palabra profética, ¿verdad? Que pone la expectativa sobre el Mesías que vendría. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Lo que el Señor padeció en su cuerpo fue impresionante. Unos cuantos versículos antes, en el 52:14, aquí mismo en Isaías dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Desfigurado. La Nueva Versión Internacional traduce ese mismo verso 14 diciendo: nada de humano tenía su aspecto. Todos esos azotes, todo ese maltrato desfiguraron el cuerpo de Jesús. El Señor supo lo que era sentir dolor.
el enemigo siempre ha querido minimizar la obra de Cristo, ridiculizar la obra del Señor. Y por ahí algunos locos se han atrevido a decir y a escribir que Jesús, porque era hijo de Dios, no sintió nada. Lo que hizo fue que era un gran actor. Que entonces ahí en la cruz, ¡ay! ¡Ay! Los clavos. Pero no sentía. Eso no es así. La palabra claramente dice que Él tomó nuestra forma. Que se despojó estando en el trono y tomó la decisión de venir y tomó cuerpo, se encarnó. Así que el Señor sabe lo que es sentir un dolor, lo que es sentir angustia, lo que es sentir la preocupación de que algo no anda bien con su cuerpo. Y la buena noticia es que por su llaga fuimos curados, que en Él hay poder para sanar. Y esa sanidad, decía, que Dios da es integral. El mismo Jesús fue invitado a leer en algún momento frente a algunas personas, ¿verdad? En la sinagoga. Y le dan el rollo precisamente de Isaías. Y entonces Jesús lee Isaías 61. ¿Dónde cuenta eso la Biblia? En Lucas capítulo 4. Y lo que Jesús lee es lo siguiente. Permítame leer para ustedes Lucas 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4, 18. Esto leyó Jesús frente a aquella audiencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, la buena noticia que necesita oír el mundo, esta sociedad, la familia, la gente que nos rodea y aún nosotros mismos, es que Él tiene poder para sanar y la sanidad es integral. Así como sana las enfermedades y las dolencias, vino a sanar, ¿qué dice? Los quebrantados de corazón. Amén. A liberar a aquellos que tienen una opresión en su corazón. Tal vez usted está escuchándome aquí y puede estar sonriente y verse muy lindo, muy linda, muy elegante, pero tal vez en el fondo usted siente su corazón hecho un puño. Tal vez usted está enfermo o enferma del alma. La respuesta es Jesús. Amén. La respuesta no es tu pareja. La respuesta no es ni siquiera la iglesia misma como tal, sino que es lo que ocurre a través de la iglesia, que es la expresión, la proclamación y el poder desatándose sobre las vidas. Aleluya. Dijo Jesús, vaya, digan que los ciegos ven, que los cojos andan. La gente necesita oír del poder sanador de Jesús. Y hay personas que lo intentan todo. Yo conozco personas que lo han intentado todo. Años pagando psicólogos. Años pagando médicos. Años tocando la puerta a lo místico, a lo llamado sobrenatural. Gente que busca brujos. Gente que prueba por todos los medios. Gente que le dice, haga tal cosa, y por la necesidad de sanar, hacen lo que sea. El mundo necesita oír del poder sanador de Jesús. Y aún nosotros mismos, sin importar cuánto tiempo tengamos de haber conocido de la palabra y de estar en Cristo y de haber decidido ser sus discípulos,
También tenemos que recordar eso. Él es poderoso para sanar. Y cuando Dios decide manifestar sanidad, nadie puede detenerlo. A veces, y lo he dicho en otras oportunidades, la mejor de las sanidades es llevarse a la persona. A veces Dios dice, se ha cumplido ya el tiempo aquí, quiero que partas. Su voluntad es perfecta. Pero el mundo necesita saber que hay un Dios sanador. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y todo ese montón de sectas y religiones falsas que dicen, que prometen, pero no tienen el poder para cumplir. Díganles, dijo Jesús volviendo a Mateo, que los ciegos ven, que los cojos anden, que los leprosos son limpiados. En segundo lugar, el mensaje más importante que debe escuchar la humanidad incluye la necesidad de oír que Él se interesa por los rechazados. ¿Quiénes eran los leprosos en tiempo de Jesús? ¿Personas enfermas físicamente? Sí. Pero sobre todo personas enfermas emocionalmente porque eran rechazados. Lo peor que le podía pasar a cualquier persona en el primer siglo, ¿verdad? En tiempo de Jesús, primero, segundo siglo, en esas épocas donde la lepra andaba en lo más y mejor, era que le dijeran, usted tiene lepra. Porque eso significaba para aquella persona que tal vez tenía familia, que tal vez tenía un puesto de trabajo de años, que tal vez disfrutaba con sus amigos y con gente en el tiempo libre, que tal vez incluso iba y se reunía para recibir tiempo en la palabra. Lo peor que le podía pasar era que le dijeran, tiene lepra. Porque eso significaba obligatoriamente aislarse de la sociedad. Había leyes establecidas que decían que un leproso no podía acercarse a las demás personas a menos de 50 metros. Y si su familia quería llevarle comida, tenían que pararse 50, 70, 100 metros de largo, poner la comida ahí, retirarse para que él la recogiera. Habían lugares que se establecían como centros específicos, ¿verdad? Como espacios para que ahí vivieran los leprosos. Era perderlo todo. Nadie más se atrevería a mirarlos de frente. Miren, hermanos, si esto es ahora que cuando, por ejemplo, viene alguien en un bus y de pronto empieza... ¿Qué hace la gente? ¿Ah? Aquí mismo venimos entrando a la iglesia y viene un hermano. Uy, de larguito. Imagínense lepra, una enfermedad que pudría la piel, la carne se la comía. Imagínese usted para un padre de familia, con hijos, saber que nunca más recibiría un abrazo de ellos. Para un esposo saber que nunca más podría acercarse a su esposa. ¿Cuántas personas hoy en día no tienen lepra, pero viven con el rechazo en su mente y en sus corazones? ¿Cuántas personas han sido traicionados por quienes más aman? ¿Cuántas personas están sufriendo hoy el rechazo de los que se supone
Deberían ser los que le acuerpen y le acompañen en esto que llamamos vida. El mundo necesita oír que hay alguien que recibe, que ama a los rechazados. ¿Cuántas personas han sido menospreciadas? ¿De cuántos se han burlado y los han herido y los han marcado de por vida? ¿Cuánta gente cree que no es merecedor ni siquiera de Dios, ni del amor de Dios? Yo he hablado con algunas personas, les he insistido, invitándoles a acercarse a la congregación y no se sienten con el ánimo de dar el paso, porque toda la vida los han rechazado a cuanto lugar han ido. Y a donde quiera que han estado, se han sentido golpeados, menospreciados. Aprovecho para decir, tengamos cuidado con las palabras que utilizamos. Seamos sabios, porque la misma escritura dice que hay palabras, así dice el libro de Proverbios, en el capítulo 5, que son peor que un arma. Palabras que maltratan más que una herida de una espada. Tengamos cuidado con las palabras que utilizamos. La buena noticia es que Él lo sufrió y nos entiende. Porque el que se siente rechazado por lo general piensa, es lo primero que se le viene a la mente, es que no me entiende, usted no sabe lo que yo vivo. Y tal vez usted que me está escuchando pueda decir, pastor, es que usted no sabe lo que yo he sufrido, lo que yo he vivido. Tiene toda la razón. Posiblemente nunca lo sabré a plenitud, porque solo el que lo está viviendo lo sabe realmente. Pero hay alguien más que sufrió y aún peor que nosotros. El rechazo, la burla, el menosprecio. El mismo profeta Isaías que ahora leíamos dice que le mesaban las barbas. Y cuando usted busca ese término y lo traduce a nuestro tiempo moderno, ¿sabe qué es? Se le guindaban de la barba, como que yo agarre a Andrés, esa barba tan buena acá, y lo empiece a sacudir a ver si le arranco de alguna manera. Hermanos, se le guindaban a Cristo para arrancarle la barba. Sufrió vituperio. La palabra vituperio significa burla, ridiculizar a alguien profundamente. Le tapaban los ojos al maestro, al Hijo de Dios. Le tapaban los ojos para jugar gallinitas y llegar. ¡Pum! ¿Quién te pateó? A ver si eres el Mesías. Y otro por aquí. ¡Ah! A ver, ¿quién fue? Y hasta sus mismos discípulos, cuando vieron que lo apresaron, lo dejaron solo. Es que yo sufrí un rechazo que usted no tiene idea. Nunca más seré feliz. Esa es la voz de Satanás. Esa es la voz del enemigo que quiere que las personas crean que no hay solución para el rechazo. Pero Cristo Jesús dice, cuenten lo que han visto y han oído, y eso incluye que yo me preocupo por los leprosos, por los rechazados, por los menospreciados, por aquellos que nadie se acerca. Él se acercó, Él los tocó, Él los sanó, Él los amó. Y quiero aquí hacer algo que es muy sencillo tal vez, pero que tiene una profundidad impresionante. Quiero decirte, Dios te ama. Muy sencillo, pero una profunda realidad, una verdad que tal vez no te han dicho por mucho tiempo. Dios te ama, mujer. Dios te ama, varón.
te ama con amor incomparable, al punto de dejar el trono, toda esa grandeza, esa comodidad, esa tranquilidad para venir aquí a resolver el problema de nuestra eternidad. Y por eso dice Filipenses que fue exaltado hasta lo sumo y reina y vive para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Jesús te ama. Jesús me ama. Y si nadie más te lo ha dicho ni te lo dice, te lo está diciendo la persona más importante que jamás pueda existir. El salmista lo entendió también. Quiero mencionar lo que dice el Salmo 27:10. Porque el salmista David entendió que Dios ama a los rechazados. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y me gusta esta traducción más actual que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor mismo me recibirá en sus brazos. El mundo necesita oír que hay unos brazos que se abren para recibirles. Y tal vez la gente diga: pero yo, como esos leprosos, imagínense usted lo que era Jesús acercarse a un leproso y decirle: venga, quiero abrazarte. Esa persona va a decir: no se me acerque. Pero el Señor tiene los brazos abiertos para recibir a todos esos que el mundo ha rechazado. Por eso, hermanos, nunca menospreciemos a nadie, porque el amor de Dios es tan grande que alcanza para todos. Él hace salir el sol y envía la lluvia, dice, sobre justos y sobre injustos. Y eso ocurre todos los días, y que lo digamos ahora en Costa Rica, ¿verdad? Que en la mañana sale el sol, en la tarde llueve, vuelve el sol, vuelve a llover. Así que en vez de quejarnos, digamos: gracias, Señor, porque estás teniendo misericordia. Sí, amén. Alaban al Señor por su bondad. Brazos abiertos. Juan 3:16, escrito está: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es que nadie nunca ha hecho nada bueno por mí. Nadie nunca me ha dado nada bueno. Dios ha dado la vida maravillosa de su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él crea, que pasa, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces la gente pierde de vista que los brazos del Señor están abiertos. Y dejan pasar la oportunidad de recibir el abrazo más grande que cualquiera puede recibir. Si usted se siente rechazado, rechazada, si te han herido en tu corazón, recibe esta palabra. Dios quiere que confirmes que te ama, que sus brazos están abiertos, y que cuando vengas a Él, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en el templo, en la calle, metido en el baño, en el cuarto, donde estés, cuando vayas a Él, siempre esos brazos están abiertos. A veces yo estoy en el cuarto ya bien dormido, hasta que ronco, porque lamentablemente quienes viven cerca de mí saben el escándalo que hay. Y tengo un tabique torcido y parezco
Pulgón bajando y un aguacate ahí, ¿no? Y estoy hasta que ronco, ¿no? Y de pronto siento como que algo, y abro los ojos, está José parado, ¿no? ¿Se cree que yo como padre le digo, no moleste, vaya? No. Lo primero que uno hace, ¿qué pasó? ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa? Los brazos del Señor. Él está atento a todo el que le necesite. Tercero, volviendo a Mateo 11. Vayan, cuenten lo que han visto, lo que han oído. Que en Él hay poder para sanar. Que Él sana físicamente, que Él sana integralmente. Que Él puede traer solución a la enfermedad del cuerpo, pero también a los corazones heridos, quebrantados. Que Él puede traer incluso sanidad a las familias que están rotas. Yo alabo al Señor y le agradezco porque creo en la restauración de las familias. Lo vivimos en casa con mis padres. Si Dios lo permite, ya casi la próxima semana, 2 de marzo, cumplo 46 años de vida. De esos 46 años, mis papás eran juntos, ¿verdad? Un año más, porque yo nací un año después, ¿verdad? Y en un momento que hubo una crisis familiar y todo parecía que se destruyó, producto del alcoholismo de mi padre y todo lo que vino después, Dios restauró mi hogar. Y yo lo alabo, y cada vez que yo veo a mis papás y los veo juntos, digo gracias, Señor. Porque lo que el mundo da por perdido, Él lo puede solucionar. Amén, amén. Y dice también el texto que Él entonces se interesa por los rechazados. ¿Por qué? Porque Él sufrió rechazo, porque Él nos entiende. Y continúa ese verso 5 diciendo, cuenten, digan que también los sordos están oyendo. Los que tenían el oído cerrado ahora se les abre y están escuchando. Porque en tercer lugar, las personas, el mundo, la sociedad necesita oír que el Señor abre los oídos espirituales. No pensemos solo en la sanidad física, de la que ya hemos hablado bastante. Espiritualmente hay personas que tienen su oído cerrado. Y cuando la gente cierra el oído a la voz de Dios y a su voluntad, el resultado es que el corazón se les endurece. Mi concuño Juan cuenta un chiste siempre. Se me viene ahora a la mente de que un esposo le decía a su mujer, tú tienes el corazón de oro. Y ella creía que era un piropo. Hasta que él le dijo, duro, duro y amarillitico. Y realmente, hermanos, hay corazones endurecidos porque han cerrado el oído a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Y esos oídos en el nombre de Jesús necesitan ser abiertos. Y tal vez tú y yo pensamos, no hombre, ¿qué va a cambiar ese? ¿Qué va a cambiar esa señora? ¿Qué va a cambiar ese muchacho? Ese es más duro que Cristo Jesús. Tiene el poder para desatar, para abrir, para romper ataduras y para hacer que los corazones duros sean transformados por su palabra. El profeta Jeremías así lo escribió: su palabra es como un martillo que quebranta la roca. Necesitan escuchar eso. El Señor abre los oídos, no solo físicos, espirituales. Él hace que los corazones duros se encuentren con la verdad. Y cuando oímos esa verdad, dice Juan, capítulo 8, somos ¿qué? Verdaderamente libres.
¿Por qué Dios está interesado en abrir los oídos y en transformar esos corazones duros y hacerlos sensibles a su voz? Porque Dios quiere librarles de todas las consecuencias, de todo el dolor que produce el cerrar el oído a la voluntad de Dios. Y principalmente porque quiere librarles del juicio y de la condenación. Un momentito, leamos Proverbios 28. Proverbios 28 dice el verso 14. 28:14 de Proverbios. Bienaventurado, la palabra bienaventurado significa dichoso, alguien muy dichoso. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, ¿verdad? También, que siempre teme a Dios, pero no es temor de miedo. Aquí temor significa reverencia. Es un temor reverente. Una persona que reconoce la santidad de Dios, su grandeza, que reconoce que Él es incomparable y que Él merece todo respeto. Y que entonces abre su oído para oír su voluntad. Dichoso, dice, bienaventurado el que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cuántas veces las personas, el mensaje de Dios viene y su oído está cerrado, entonces su corazón está endurecido? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué les puede esperar por delante en su vida? Mal, no dicha, mal, sufrimiento, angustia, desesperación, más dolor. Porque el corazón ha sido endurecido. Jesús mismo, llegando a Jerusalén, estando ya en la entrada, ¿verdad? Casi de Jerusalén, se para allí en un lugar donde tiene la visión, ¿verdad? Donde puede ver a Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lloró frente a ese pueblo, esa ciudad. ¿Por qué lloró Jesús? Ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarlos como esa ave que cubre a sus pajaritos, a sus polluelos? Y ustedes no han querido oír. Tal vez alguien que me escucha necesita personalizar esto y ponerle su propio nombre. Yo en algún momento de mi vida estuve así. Y tuve que venir a doblegar toda dureza del corazón y reconocer que el Señor quería envolverme en sus brazos. A todos nos ha pasado. Pero qué triste que tal vez el Señor esté diciendo: ay, Germán, ¿cuántas veces he querido abrazar? ¿Cuántas veces he querido hacer que ese corazón que tienes endurecido sea suavizado por mi presencia? ¿Cuántas veces he querido renovar tu mente, tu corazón? ¿Cuántas veces he querido abrir tus oídos para que oigas mi voluntad? Pero sigues cerrándote. Hermanos, el ser humano es algo extraño. Porque como bien han dicho algunos, el que no cree en Cristo Jesús cree en cualquier otra cosa. La gente le cierra el oído a Dios, pero todo lo demás que le digan lo cree así a buenas a primeras. Hay personas que pagan enormes cantidades de dinero porque le dicen: allá en aquella montaña a las 3 de la mañana, la próxima semana va a llegar la nave nodriza. Allá van a esperar la nave. Pero cuando ustedes hablan la palabra, dicen: ah, eso lo escribieron los hombres.
necesitan oír. Necesitan que esos oídos se abran. Y para que eso ocurra, tenemos que dar el mensaje. Tenemos que dar el mensaje urgentemente. Urgentemente. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Roma. Y dentro de un montón de cosas importantes que le dice, declara en Romanos capítulo 10, perdón, Romanos 10, versículo 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio. Este es el mensaje. Esta es la buena noticia que urge compartir. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero vea la aclaración tan importante que hace, verso 14. ¿Cómo pues invocarán para ser salvos? ¿Cómo? A aquel en el cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lamentablemente el verso 16 también es una verdad. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando la persona se dispone a oír ese mensaje, el oído se abre, la fe se activa y el corazón duro se suaviza. Y ya uno nunca más es igual. Y ya no menosprecia nunca la voluntad de Dios, sino que está más bien atento. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres decirme? Es más, hasta le decimos: guíame, dirígeme, te necesito. Pero el mundo necesita oírlo ¿de quién? De quienes ya lo hemos vivido. Iglesia, no callemos. Insistamos. Sigamos hablando, sigamos compartiendo esa fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Y si usted ha sido en algún momento de esos que se sintieron rechazados, o que supo lo que fue una enfermedad y el Señor milagrosamente le sanó, ya sea física, emocional, espiritualmente. Si usted ha experimentado el consuelo, la fortaleza de Dios en medio de las circunstancias, si usted puede decir: Él realmente es el Cristo, entonces cuéntelo, contémoslo, porque el mundo lo necesita escuchar. Esa es la mejor de las noticias, y es una noticia de vida o muerte. De vida o muerte, hermanos. Volviendo a Mateo 5. Vea qué tremendo, porque dice Jesús, de Mateo 11, perdón, que dije así. Ya sé por qué dije 5, porque es el verso 5. Mateo 11:5.
Vaya, cuenten. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. ¿Y qué más? Los muertos son resucitados. Aleluya. Los muertos son resucitados. Necesitan oír. Pónganmelo ahí, por favor. Número 4. Por favor, leámoslo juntos. Bien fuerte. 1, 2, 3. Necesitan oír que Jesús es dador de vida eterna. El terrible problema de la muerte en Cristo tiene solución. El dicho popular dice: todo tiene solución menos la muerte. Mentira. Hasta la muerte tiene solución. ¿Por qué? Porque Él es dador de vida eterna. Esta realidad es pasajera. Esto que tanto nos preocupa, esto que nos inquieta y nos hace llenarnos de canas a veces, que es este mundo, esta experiencia, es pasajera. La Biblia dice que usted y yo somos peregrinos en esta tierra. El apóstol Pablo decía: mi ciudadanía está en los cielos. Confieso, hermanos, que a mí me encantan las nubes. A veces vengo y hasta si vengo en el carro hasta me he detenido solo para quedarme viendo un rato algunas nubes que las veo ahí tan lindas y tan bellas. Y yo, ¿será porque mi ciudadanía es celestial? Esto es pasajero, hermano. Y el mundo necesita oír que solo hay uno que ha sido y será por siempre el único capaz de derrotar a la muerte, que venció a la muerte, que resucitó al tercer día, que vive por los siglos de los siglos y que nos comparte esa vida. Hermanos, si tan solo supiéramos cuán grande es lo que está por delante, dejaríamos de afligirnos por lo que ha estado atrás. Y muchas veces las personas están tan afanadas por esto, por este presente. Todo es trabaja. O estudia. O afán. O codicia. O deleite. Pero son pocos los que se detienen a pensar que hay una eternidad que nos aguarda. Y esa eternidad tiene dos destinos, dos rumbos: gozo, dicha, plenitud en Cristo, o condenación. Él abrió los brazos. Él abrió la puerta. Él invita a que todos vengan a ese camino que es angosto, a veces difícil de circular, pero que el destino es vida. Pero la gente prefiere el camino ancho, espacioso, que lleva a la muerte. Hermanos, no podemos callar. En Él hay vida eterna. Juan 10:10 dice que el ladrón vino, Satanás, el maligno, con un propósito: robar, matar, destruir las vidas. Satanás no tiene misericordia de nadie. No crea que el enemigo dice: pobrecito Germán, ya lo molesté mucho, ya lo ataqué mucho, ya mejor no le hago nada. No. Satanás, cuando ve a una persona que está en cadenas, oprimida, ¿qué hace? Le da más vuelta, le soca más los grilletes. Porque su objetivo es destruir. Pero para quienes estamos ahora en Cristo, hemos comprobado que Él es dador de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida.
No hay otro dador de vida. Nadie más puede proporcionar la vida eterna. Mire, lo siento por los que corren a los brazos de Mahoma, por los que corren a Buda. Lo siento por los que corren a cualquier otra persona. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad para darnos vida eterna. Y si nosotros hoy gozamos de vida en Jesús, tenemos que dar ese mensaje, el mensaje más importante de todos. Las personas se organizan para todo. Ya algunos están haciendo planes de Semana Santa. ¿Dónde van a pasear? ¿Qué van a hacer? Pero no sabemos si vamos a llegar con vida a ese tiempo. Dios es el que tiene esa determinación. Jesús dijo que nos preocupemos por las cosas eternas más que por esto que es pasajero. Termino con esto. Verso 6, Mateo 11. Jesús da vida. Los muertos son resucitados. Los pobres se les anuncia el Evangelio. Y cuando a alguien se le anuncia el Evangelio, el mensaje de salvación en Jesús, ¿qué ocurre? Verso 6. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Dichoso todo aquel que cree en él. Dichoso todo aquel que no duda de ese mensaje, de esa noticia que se nos ha transmitido. Dichoso todo aquel, por favor, el que sigue, que no ignora el mensaje más importante de todos, la buena nueva de salvación en Jesús. Dichoso todo aquel que llega y dice: es cierto, en Él hay salvación y yo quiero esa salvación y yo quiero de esa vida. Somos dichosos. Me encontré con una amistad de mi tiempo de colegio y me pregunta que qué hago, que qué estaba haciendo. Entonces ya le cuento, ¿verdad? Que soy pastor y que hago esto y lo otro. Todavía anda en esa vara. Sí, esa vara es lo mejor que me ha podido pasar. Porque el que se encuentra con Cristo encuentra salvación y vida eterna. ¿Conoces a alguien que no tiene esa dicha? ¿Conoces a alguien que si muriera hoy no es dichoso, no es bienaventurado, como dice el texto, sino que muere sin Cristo? Sigamos hablándole, sigamos insistiendo. Y nosotros que le hemos conocido, hermanos, seamos agradecidos, muy agradecidos, porque Él ha venido a nuestro encuentro. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos reconocer que este es el mensaje más importante de todos, el Evangelio, la buena noticia de que en ti hay salvación. Es lo más importante aún por encima de lo económico, de lo físico, de lo emocional, de lo material, de lo laboral. Todo eso queda en segundo plano, Señor, porque no es nada más importante que la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque lo que es imposible para nosotros, ya que hemos sido pecadores, ya que somos imperfectos, gracias porque tú lo hiciste posible para nosotros. Tú que fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Tú que eres santo, santo, santo. Tú que eres el Señor de los señores. Sí, aleluya. Te has dignado a mirarnos. Gracias. Has venido a encontrarnos, Señor. Y hoy podemos decir, como leíamos, que somos dichosos. No es dichoso aquel que gana el acumulado. No es dichoso aquel que tiene una cuenta bancaria con muchos ceros.
Eso, Señor, es mínimo. La verdadera felicidad es la que perdura eternamente. Y esa está en ti. Gracias, Señor. Gracias porque me siento dichoso, dígase. Gracias porque me siento dichosa, dígaselo. Gracias, Señor, porque cuando veo a mi familia y veo que aún quienes vienen tras de mí, mis hijos, han abierto su oído y su corazón lo ha suavizado y lo están moldeando, me siento dichoso. Gracias porque cuando pienso en la muerte, sé que me aguarda aún mucho por delante y que no es un punto final. Gracias porque sé que me has recibido y me recibirás con brazos abiertos. Gracias porque tengo seguridad de salvación y vida eterna, porque tú me lo has garantizado en tu obra, en tu poder. Gracias porque cuando he estado enfermo y he clamado, me has sanado, Señor. Gracias porque heridas profundas que creí nunca poder sanar de mi corazón, tú las restauraste, tú me sanaste, Señor, de eso. Gracias porque aunque me rechazaron, aunque algunas veces fui menospreciado, tú, Señor, has puesto tu mirada para bendecirme, Señor. Gracias porque me has colmado de favores, de bien, de misericordia, de bien. Gracias porque estoy aquí, Señor, escuchando de ti. Y gracias porque sé que no tengo nada que temer, porque tú sigues en control. Señor, si hay alguien que está recibiendo este mensaje, que no se siente tan dichoso, si hay alguien que tal vez esté siendo tocado por tu espíritu y su corazón se ha suavizado y has abierto sus oídos, cumple tu propósito en él. Si usted recibe hoy esta palabra de parte de Dios, si siente que Dios le ha hablado, dígale: no quiero endurecerme más, no quiero cerrar mi oído, recibo lo que tienes para mí. Y sobre todo, quiero aceptar esa invitación que me haces. Y quiero tomar esa buena noticia de que tú eres Salvador y dador de vida eterna y apropiarme de ese mensaje. Por eso te pido con corazón sincero, ahí donde usted está, dígaselo a Él. Te pido que me perdones. Perdona mi dureza, perdona mi rebeldía. Corro a tus brazos y te reconozco como mi Salvador, como mi Señor, como el único que puede darme vida y vida en abundancia. Y así como hicieron estos discípulos de Juan, dejo cualquier otra cosa o persona o pensamiento o filosofía que haya estado siguiendo en el último tiempo. Renuncio a eso para seguirte a ti. Me levanto hoy como discípulo tuyo y creo a tu palabra y te doy gracias porque sé que me recibes en tu familia, que soy hijo, que soy hija de Dios por la obra de Cristo. Dígale: gracias por salvarme. Señor, si alguien ha hecho esta oración, en el nombre de Jesús, sea fortalecido. Llénale con tu Espíritu Santo y tu poder para que siga adelante, Señor. Y que siempre tenga esa disposición de buscar tu rostro y de hacer tu voluntad. Cumple cada día tus propósitos en él, en ella, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo de culto. La gloria, la honra por siempre para ti. Y que todos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús tengamos una feliz, gloriosa semana.
Así sea. Amén. Y amén. Que Dios